En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga nuevamente su programa Me amó y se entregó por mí, para meditar el tema La intercesión, un servicio descuidado. Ya es la parte 5 de este tema. Recordamos que tuvimos una introducción y ahora esta es la quinta parte de un tema de vital importancia para nuestra vida espiritual. Les saluda como siempre su servidor y hermano Ludwig Salvador Cardona Gómez. Siempre utilizando su libro base, meditando la palabra de Dios para amarle más cada día. Y quisiera compartir con ustedes una reflexión acerca de lo que mencioné en el último programa, cuando yo decía que hay un hermano, un predicador muy reconocido, a quien ya no me gusta escuchar últimamente, algo así les mencionaba. Y lo que quisiera explicar por qué es que no lo escucho ya con frecuencia, porque él se ha dedicado en los últimos años a hablar más temas motivacionales y temas que, aunque estén fundamentados en cierto modo en la palabra de Dios, no abarcan temas que nosotros deberíamos reflexionar como católicos. No se habla de conversión, de santidad, de esfuerzo, de renuncia, de la gracia de Dios, sino que se dedica en otros aspectos. Por ello es que yo les comento que no le escucho con frecuencia ya en los últimos años. Porque nuestra misión como evangelizadores, y de aquí todo católico es evangelizador en virtud del sagrado bautismo y la Evangelii Nunciandi, la carta del Papa San Pablo VI nos recuerda en el número 14, Evangelii Nunciandi 14, dice que la misión de la iglesia es evangelizar. De hecho dice textualmente, la iglesia existe para evangelizar, no para estar motivando, no para estar hablando las cosas que a los hermanos les gustaría escuchar. Entonces, por eso en este su libro tienen ustedes de una forma gratuita toda aquella información que nos ayuda a vivir la fe desde una manera práctica, considerando el magisterio tradicional de la iglesia. Ahora que ya hemos visto algunos aspectos sobre qué es la intercesión un servicio descuidado, hay que saber interceder, o también la intercesión en la comunión de los santos, una pregunta para ustedes y para mí. ¿Siento la necesidad de interceder? Sobre esto vamos a meditar. Esta es la parte quinta. Ese es el título de esta reflexión, de esta enseñanza. Ustedes y yo sentimos la necesidad de interceder. Ahora que ya hemos ido viendo de qué se trata la intercesión, yo les pregunto, ¿nosotros sentimos en nuestro corazón esa necesidad? No digo obligación ni deber ni otra palabra, sino que una necesidad auténtica de interceder. Aquí tenemos la figura de esta familia, el padre con sus dos hijos rogando al Señor, y no sabemos qué oración están haciendo, pero si lo vemos en el ámbito de la intercesión, podrían estar pidiendo por alguna persona, pero nosotros tenemos en nuestro corazón, nosotros le inculcamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros familiares, a amigos, hermanos de la comunidad, le recordamos la necesidad de interceder. Estudiemos un poco de esto. Interceder por aquellos que amamos. Ese es en primer lugar un deber de todo cristiano. Pero también interceder por aquellos que nos han hecho daño, como dice el Señor Jesús. Rueguen por aquellos que los persiguen, por aquellos que nos maltratan, que nos han defraudado, que nos han hecho algún daño, por aquellos que no nos llevan a Dios, por aquellos que nos han calumniado, por aquellos que nos han fallado en algún ámbito de la vida. Eso no es sencillo, pero es un mandamiento del Señor Jesús, que en el Sermón de la Montaña, precisamente en San Mateo capítulo 5, nos lo recuerda el Señor Jesús. Entonces veamos
En primer lugar, si tenemos la necesidad de interceder, en nuestro corazón surge en nuestro corazón esa necesidad de interceder. Y segundo, vayamos viendo también por quiénes debemos interceder. Presentar ante la presencia del Señor y decirle: Padre Santo, pongo en tus manos a esta persona. Sea porque le amo con todo mi corazón, porque es un familiar, un amigo, o también porque a pesar de lo que me hizo, yo le presento ante el Señor su vida. Le digo: Señor, lo pongo en tus manos y haz en él obra bendiciones. Obra, Señor, tu obra maravillosa, tu acción, tu poder, tu plan de salvación para esa persona. Al margen de lo que haya sucedido, insisto, le pongo en las manos del Padre amoroso. Aquí tengo una anécdota que recuerdo haber leído hace algunos años, unos 5 o 10 años aproximadamente. Recuerdo que en algún lugar la leí y dicen que iba una persona con su hijo, iba manejando su vehículo, iba a la par el hijo, no sé qué edad tenía, pero tendría tal vez unos 8 o 10 años en adelante. Por lo que sucedió, él iba manejando de una manera prudente como deberíamos hacerlo todos. Sin embargo, hubo otro carro que le rebasó y le arrojó un poco de basura. Manchó su carro y el señor obviamente se sintió ofendido, este padre de familia se sintió ofendido, limpió su carro y siguió manejando. Posteriormente alcanzó al vehículo que le lanzó la basura y dice la anécdota que le regaló unas flores y se fue. No dijo nada, no lo maltrató, no le dijo: mire usted, ¿por qué me hizo esto? No le dijo nada, mucho menos lo que sucede lamentablemente en nuestra ciudad, en nuestro país, ya no solo en la ciudad de Guatemala, sino que en todo el país, que hay gente que utiliza armas de fuego y atacan a otros por una discusión en el tráfico, algo tan absurdo, gente que ha perdido la vida por esto. No hizo nada similar, sino que este señor, como les digo, le regaló unas flores. Y ya cuando se iban, el hijo le preguntó al papá: mira, papá, ¿y por qué hiciste eso? Si él te aventó basura, ¿por qué le diste unas flores? El padre de familia le dio una enseñanza muy importante y muy interesante. Le dijo: hijo mío, cada uno regala o entrega lo que tiene en el corazón. Con esto le estaba diciendo que la otra persona tenía basura en su corazón, y seguramente la basura del odio, del resentimiento, de una competencia malentendida, intolerancia, no sé qué tipo de basura podríamos nosotros aplicar. Mientras que este padre de familia tenía flores, es decir, amor, paciencia, bondad, amabilidad y otros frutos del Espíritu Santo en su corazón. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a los que nos han hecho daño? A los que nos han tirado basura en el camino de la vida. ¿Les devolvemos basura o les devolvemos flores? Esta es una interrogante para cada uno de nosotros. Claro que como humanos nos dan ganas de decir: Señor, quiero devolverle la basura y aumentada la cantidad que me dio. Humanamente hablando, así reaccionaríamos. Mejor démosle las flores del amor de Dios. Porque orar por aquella persona que nos ha hecho daño es gracia de Dios. Nosotros por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Estamos inclinados al mal por el pecado original, de lo que ya hemos reflexionado en otros capítulos. Pero con la gracia de Dios, con su auxilio, nosotros podemos interceder, regalarle flores a aquel que nos tira basura. No es un esfuerzo humano, no es iniciativa humana, es gracia de Dios. Recordémoslo siempre. San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Sin mí, dice el Señor Jesús, nada pueden hacer. Y entre ese nada incluimos interceder, rogar a Dios por aquella persona que nos ha hecho daño. No podemos, desde nuestra condición humana, pedir por aquel que nos ha hecho daño. Solamente con la gracia de Dios se puede. La intercesión implica
un tiempo en el que nos olvidamos de nuestras propias necesidades, nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de aquello que nos está afectando y que decimos, Señor, esto me quita la paz, Señor, no entiendo por qué sucede esto, no me gusta lo que está pasando. Me olvido de todo eso por un momento y digo, Señor, así como yo tengo necesidades, así como yo tengo problemas, tengo sufrimientos, tengo incomodidades, así mi hermano también las tiene. Yo me olvido un momento de mí y de mis necesidades para poner en tus manos las necesidades de mis hermanos. Esa es la intercesión. Modelos de intercesores. En el Antiguo Testamento podemos mencionar a Abraham y a Moisés, a los santos Abraham y Moisés. Abraham, recordamos cuando iba a hacer la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando entra en aquella plática, en aquella conversación, en aquel diálogo con el Señor, cuando le dice, mira, Señor, si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿los perdonarías a todos por esos 50 justos? Dios le dice, en atención a esos 50 justos, no la destruiría. Pero Abraham dice, Señor, no te enojes. Si solo hubieran 40, Dios le dice, en atención de esos 40, no la destruiré. Así va bajando hasta que en un momento determinado Abraham se da cuenta que debe dejar de interceder, debe hacer un alto y debe confiar en la misericordia de Dios. Porque dice, Señor, hablaré una última vez. Yo recuerdo que dice, si solamente hubiera 10 justos. Al parecer solo había 3 justos. Lot y sus hijas. Porque la esposa, a juzgar por lo que hizo cuando salen huyendo, y voltea a ver porque Dios les había dado la orden, no volteen a ver cuando se esté dando la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero ella, suponiendo que no era justa, entonces serían solamente 3 personas. Pero considerando que sí era justa, serían 4 personas. Pero entonces, ¿por qué volteó a ver? Posiblemente por curiosidad, tal vez porque extrañaba un poco todo lo que ahí vivió, bueno y malo. No sabemos por qué volteó ella. A ver, lo que sí sabemos es que fueron rescatados Lot, sus hijas, su esposa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Abraham intercedió hasta un cierto punto, hasta donde dijo, Señor, ya no intentaré forzar tu voluntad, tu corazón. Y Moisés en distintos momentos, distintos eventos de la vida del pueblo de Israel, él dice, Señor, yo te pido por este pueblo, aunque es de dura cerviz, es decir, de las vértebras cervicales, le costaba al pueblo de Israel doblegarse, agacharse. Al pueblo de Israel le costaba precisamente doblegar su orgullo, aunque este pueblo es testarudo, es muy terco, es muy necio, aún así te pido por ellos. O también en el libro del Éxodo, capítulo 17, cuando está la batalla, la guerra entre Israel y Amalek, o los amalecitas, cuando dice la palabra de Dios que cuando Moisés tenía sus manos levantadas, Israel vencía. Cuando se cansaba y bajaba sus brazos, Amalek ganaba. Entonces llega un momento que Aarón y Hur levantan las manos de Moisés, no porque las manos de Moisés tuvieran algo especial, sino que está reflejando el texto bíblico la intercesión de un hombre justo, un hombre santo. Así Aarón y Hur apoyaron a Moisés en la intercesión. Pero vemos que la intercesora por excelencia es la Santísima Virgen María. ¿Cuántas veces nosotros desaprovechamos la bendición que tenemos en la iglesia? Y digo en la iglesia porque los hermanos protestantes lo han dejado a un lado, lo han olvidado. La intercesión de la Santísima Virgen María. De hecho, Martín Lutero, el fundador del protestantismo, en algún momento, él
Dicen los historiadores que él tenía una cierta devoción a la Santísima Virgen, que posteriormente con Calvino, Zwinglio, Melanchthon y otros reformadores protestantes es que se fue perdiendo la devoción a la Santísima Virgen en los protestantes. Pero Lutero en algún momento llegó a decir de la Santísima Virgen que ella era la oratrix, término latín que significa la que ora por nosotros. En las bodas de Caná se ve de una manera muy palpable cuando ella está intercediendo por aquellos novios que iban a hacer un escándalo, posiblemente iban a tener un fracaso en su fiesta de bodas porque el vino, que era algo propio de la cultura judía, se había terminado, y entonces pues en aquellos años sabíamos que no había agua purificada para tomar y no conocían seguramente otras bebidas como el té o el café o algunos otros refrescos o frescos, como decimos popularmente en Guatemala. Entonces ella intercede por estos novios, pero cuánto más ahora que ya está glorificada en presencia de Dios, con su cuerpo y su alma, está en presencia de Dios, intercede por cada uno de nosotros. Acudamos a la Santísima Virgen para que ella nos ayude y nos enseñe a interceder. Como decía el Papa San Juan Pablo II en su carta Eclesia de Eucaristía, inscribámonos en la escuela de María, mujer eucarística. Inscribámonos en esta escuela para que ella, que es la mujer eucarística por excelencia, nos enseñe cómo interceder por nuestros hermanos. Ahora, también consideremos esto: nadie es digno en el sentido de sentirse superior. En ese sentido es que yo digo nadie es digno de interceder por otros. Todos tenemos batallas espirituales. A todos nos cuesta seguir en este camino de luces y sombras que es nuestra vida cristiana. Pero recordamos que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia, dice el apóstol San Pablo. Carta a los Romanos capítulo 5, versículo 20. Entonces, nosotros deberíamos también saber de que aunque no somos dignos de interceder por otros, que también somos pecadores y necesitamos intercesión, necesitamos que otros intercedan por nosotros. Podemos precisamente rogarle al Señor. Y aquí quiero traer este número del Catecismo de la Iglesia Católica, 2725, en que no se nos habla precisamente de la oración de intercesión, sino que habla algo de la oración en general. Y dice el 2725 del Catecismo: la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con él, nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Hasta aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. En primer lugar, dice el Catecismo, la oración es un don de la gracia, es decir, es un don de Dios. Ya lo hablábamos un poco en la diapositiva anterior. Por nuestra propia fuerza, por nuestro propio impulso, por nuestra propia capacidad, no podemos interceder. Esto es don de Dios. Nadie se sienta superior para decir, es que yo intercedo porque tengo la iniciativa. La iniciativa es de Dios. Pero también merece una respuesta de nuestra parte, respuesta decidida, dice el Catecismo. No es que hoy sí voy a interceder, mañana tal vez no y pasado mejor ya lo abandono. Es una respuesta decidida de parte nuestra, que también supone un esfuerzo, porque no es fácil. Si en ciertos momentos orar no es nada fácil,
menos interceder por otros. Si a veces pedir por nosotros nos cuesta, imagínense pedir por otras personas. Pero es que esto es don de Dios. Esto no viene de nosotros. Aquí está también los grandes orantes de la antigua alianza, mencionamos a dos, pero sobre todo la Santísima Virgen María y los santos, que ya reflexionábamos un poco la relación que hay entre los santos de la iglesia, los que viven en presencia de Dios y nosotros. Ellos nos enseñan que la oración es un combate. A ellos también les costó. A nosotros también nos costará. Entonces, pidamos la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo, para poder vivir en oración. No me refiero a todo el día estar en oración, porque tenemos actividades que hacer, pero que todo lo que hagamos sea ofrecido a Dios y que tengamos ciertos momentos en el día para dedicarlos al Señor. Tal vez unos 5 o 10 minutos de visitar al Santísimo Sacramento del altar en alguna parroquia que nos quede cerca, o rezar el Santo Rosario, o hacer algunas jaculatorias a lo largo del día. Señor, en ti confío. Señor Jesús, te amo. Espíritu Santo, ven a mi corazón. Qué sé yo, las jaculatorias que Dios ponga en nuestro corazón. Será importante orar en todo momento, porque dice el catecismo, se ora como se vive, porque se vive como se ora. Pasemos nuestra vida por un examen y veamos cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo llenos de angustia, de temor, de insatisfacción, de resentimiento, de cualquier cosa negativa, falta de oración. Esa es la respuesta. Entonces dice también el catecismo que el combate espiritual es inseparable del combate de la oración. Que Dios nos dé la gracia para poder salir adelante en este combate. También veamos ahora que la intercesión es un momento de gracia para estar con el amado. Cuando nosotros amamos a alguien, necesitamos y queremos estar con esa persona. ¿Cuánto más deberíamos buscar la presencia de Dios? Buscar estar en comunión con Él. Buscar aquellos momentos tan especiales para recostarnos en su pecho como el discípulo amado. Pero eso es solamente si lo amamos realmente, si el Señor Jesús es nuestro amado. Porque si no es nuestro amado, pondremos cualquier otra actividad antes que amarle a Él. Un partido de fútbol, un programa de televisión, los estudios o un paseo, cualquier distracción podremos poner antes de estar con nuestro amado. Espero que no sea así con nosotros, que vayamos poco a poco disfrutando estar con el amado, porque nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2584. Dice, en el cara a cara con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo, sino una escucha de la palabra de Dios. Es a veces un debatirse o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, Señor de la historia. Hasta aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2584. Ahí hay algunos textos bíblicos, como el libro del profeta Amós, capítulo 7, versículos de 2 al 5, Isaías, capítulo 6, versículos de 5 al 8 y versículo 11, también Jeremías, capítulo 1, versículo 6, capítulo 15, versículos del 15 al 18, y también capítulo 20, versículos del 7 al 18. En el cara a cara con Dios, en una relación personal con Dios, es que nosotros extraeremos luz. Recordamos que en virtud del sagrado bautismo, todo cristiano es sacerdote, profeta y rey. Entonces nosotros como profetas, como aquellas personas que deberíamos hablar de parte de Dios, extraemos luz y fuerza para continuar con nuestra misión. Dice también el catecismo que nuestra oración, o la oración de los profetas, pero
adaptémosla, apropiémonos de estas palabras nosotros. Nuestra oración no es una huida del mundo, de lo que ya hablábamos. No es que ya no voy a trabajar, ya no voy a estudiar, ya no voy a cumplir con mis obligaciones ciudadanas porque tengo que estar en oración. No es esa la enseñanza de la iglesia. Es en medio de tu realidad y de mi realidad, hagamos vida a la palabra de Dios. Oremos al Padre. Dediquémonos a hablar con nuestro Padre Dios, con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús. Y en medio de estas situaciones que estemos viviendo en el día a día, escuchamos la voz de Dios, que dice que en ocasiones hay que debatir. Señor, ¿pero por qué? Así como Abraham. Señor, pero si hay 40 justos, si hay 30, si hay 20, si hay 10. O también Moisés, Señor, te pido por este pueblo que es tan testarudo, ayúdales por favor. O como el profeta Jeremías, Señor, mira sus obras, mira lo que hacen, pero ten misericordia de ellos. Entonces el profeta siempre en algún momento tendrá esa situación incómoda en que Jeremías dice que había pensado abandonar el ministerio, pero en su corazón sentía que Dios le había vencido. Está sobre todo en Jeremías capítulo 20, versículos 7 en adelante, cuando dice: el Señor me ha seducido y me dejé seducir, porque en algún momento sintió el deseo de abandonar su camino, así como nosotros muchas veces también lo estaremos viviendo. Pero del encuentro cara a cara con Dios, de una relación personal con Dios, podremos sacar fuerza para nuestro ministerio, de nuestro servicio, de nuestra misión. Propongo un ejercicio espiritual para este tema. Supliquemos al Espíritu Santo el don de la intercesión y que Él nos revele por quién debemos pedir. Posiblemente nosotros humanamente hablando tenemos alguna idea, voy a pedir por esta persona, por esta situación, pero podría ser que el Espíritu Santo nos diga: no es por ahí donde yo quiero que empieces a interceder. Puede ser que Él nos diga: intercede por esta otra razón, por esta otra intención, por esta otra persona. Pero que el Espíritu Santo sea quien nos ponga en el corazón las razones o las causas por las cuales orar. Intercedamos por sacerdotes y religiosos que han abandonado su vocación y por aquellos que están en peligro de hacerlo. Porque lamentablemente escuchamos ahora con los medios de comunicación: el padre no sé quién abandonó el ministerio, el padre tal ahora ya no, la monjita se fue. Cuando meditemos el tema que los dones de Dios se pueden perder, es un capítulo muy interesante sobre que encontrarán ustedes en su libro. Ahí abordaré algunos casos de personas, de sacerdotes y de religiosas muy conocidos que han abandonado su ministerio, incluso de algunos laicos que han renunciado a su vocación cristiana, a su vocación católica. Pidamos por ellos. Por ahí podríamos empezar nosotros a pedir por aquellos que se sienten cansados, tentados, atribulados, que tienen deseo de abandonar el camino, para que el Espíritu Santo les convenza y les atraiga nuevamente. Y ahora, hermanos, finalizamos, como siempre, pidiéndoles que Dios les bendiga, que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, y que digamos junto con San Pablo: me amó y se entregó por mí. Encomendémonos a la intercesión del apóstol San Pablo. Aquí está mi dirección de correo electrónico: cpacardona@gmail.com, donde les podré atender y servir. Incluso si ustedes tienen alguna intención de oración, en esta dirección de correo electrónico puedo atender sus intenciones de oración. Será una bendición y un privilegio orar por ustedes. Ahora, estas oraciones que vamos a dirigir, los invito a que la hagamos poniendo la intención que ustedes tengan en su corazón, y sobre todo aquella intención que el Espíritu Santo sepa para quienes debemos
dirigir nuestra intercesión en este momento. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Su alma y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y si Él nos lo permite, en una próxima ocasión nos saludaremos.